Muy buenas tardes, buenas noches a todos los cinéfilos. Hoy tenemos en nuestra secuencia a un rostro seguramente que han visto brillar ya en sus pantallas. Es un actor que ha sabido conquistar tanto la televisión como al cine peruano por su versatilidad y también por su gran carisma. Lo hemos visto ya en Al fondo hay sitio, en Brujas, en la película La herencia de la flora y en muchas otras comedias, así también como en la película Sube a mi nube. Así es, cinéfilos, pónganse cómodos. Hoy Gabriel nos va a contar lo que sucede detrás y delante de cámara, sus proyectos, lo que ha hecho, lo que va a hacer y todo acerca de su trabajo. Bienvenido, Gabriel. Gracias por esa introducción, David. Gracias, Marcelo, por la convocatoria y poder, bueno, conversar, como tú dices. Qué lindo, Gabriel. Bueno, agradecemos mucho tu tiempo, Gabriel, pero bueno, mira, los cinéfilos queremos saber exactamente cómo Gabriel empezó en el mundo actoral. Cuéntanos un poquito de repente si alguien en casa ya te había inculcado este arte, cuál ha sido, o de repente porque tú vistes películas, novelas que te impactaron, de repente en el colegio, en la parte del teatro. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo comencé, yo soy el primero de la familia respecto a la actuación. Mis papás pues tuvieron un rol protagonista porque ellos nunca se opusieron a esa pasión que apareció. Es una pasión que descubrí cuando era niño, porque yo de niño era pues muy tímido y mis papás pues me invitaron a estar en talleres de actuación, de teatro, para un poquito encontrar maneras de ser un poquito más sociable, ¿no? Más carismático. Y bueno, desde ahí pues encontré en el teatro ya en el colegio un espacio para para ser alguien que no era. Era como una manera donde yo podía escapar de mí mismo y poder ser una mejor versión de mí. Y pues terminé el colegio. En el colegio había mucho apoyo por la cultura, por las artes, por el teatro particularmente. Y yo salí del colegio pues no queriendo ser actor en realidad y fui a la Universidad Católica a estudiar administración. Una vez en Estudios Generales Letras, pues tuve una experiencia que me cambió la vida, que es que un ex profesor del colegio quería hacer su primera obra profesional y para eso convocó a exalumnos destacados que él había tenido. Y él pues me pasó la voz para participar de este montaje y yo a mis, claro, recién cumplidos 18 años tuve ese primer acercamiento y para mí fue enorme, ¿no? Fue enorme esa experiencia porque a mis 18 años experimenté lo que era pues un proceso pues de actuación profesional, incluso nos fuimos de viaje con la obra de teatro, tanto así que luego de esa experiencia dije, no, ni hablar, lo mío es la actuación y quiero dedicarme a esto en mi vida. Y terminé estudiando en la Católica comunicaciones en la especialidad de artes escénicas. Pero como esa figura no era totalmente de actor, y yo en ese momento quería solo actuar. Entonces me metí a talleres de formación actoral como Roberto Ángeles, Alberto Isola y bueno, desde ahí ya llevo 15 años pues felizmente ininterrumpidos en esta labor actoral. El teatro me hizo conocer el cine y el cine me hizo conocer la televisión. Y pues ahora, después de 15 años o durante estos años que he venido actuando, pues yo siento que el teatro siempre va a ser mi casa y creo que yo crecí, pero he encontrado en la televisión pues un lugar de un gran entrenamiento para poder siempre crecer como actor con retos que van más allá de lo artístico, ¿no? Va por retos incluso logísticos y de tiempo, sobre todo. Y finalmente he encontrado un promedio en el cine. En el cine siento que hay un tiempo particular también para hacerlo, pero sigue conservando, siento yo, eso del teatro que para mí es muy mágico, que es este proceso de maduración de una historia. También lo que me gusta mucho del cine es que es colectivo, ¿no? El cine no se podría concebir si es que no hay un grupo, un equipo humano que sostiene eso, ¿no? Desde el momento que uno tiene una idea y lo plasma en un guión, hasta después que se convierte ya
en personas que tú ves y que esas personas interpretan personajes, pues sí, el colectivo es algo que pues me entusiasma mucho y creo que por eso también soy actor. Qué bueno, Gabriel. Qué bueno saber que, como dices tú, has sido el primero de la familia que inició este arte y que la vida muchas veces te presenta un cambio total, porque uno va con una dirección, como mencionas, que habías estado ya para el área de administración en esta universidad, la Católica. Sin embargo, totalmente dio tu vida un giro y justamente fue a través de tu profesor, ¿no? Como lo acabas de indicar. Ahora, bueno, ahora que nos estás contando que has hecho teatro, el cine y luego pasó a la televisión, sabemos que son artes muy distintos al momento de actuar, pero cuéntanos un poquito cuando ingresaste a la televisión, al fondo hay sitio, los Vilches, fue a través de un casting, ya había de repente una persona que ya te conocía, la trayectoria y dijo, bueno, aquí puedes ingresar. Mira, yo recuerdo que creo que mi primera experiencia en televisión fue un unitario de algo de La Rosa de Guadalupe o solamente Milagros, una cosa así. Y me acuerdo que yo estaba estudiando con Roberto Ángeles y la jefa de casting era mi compañera de taller. Entonces ella pues me vio en el taller, me pasó la voz para el casting y me acuerdo que lo primero que me dijo fue, ya Gabriel, vas a hacer el casting, pero nada de teatro, esto es más natural. Y yo pues no, lo interpreté como pude interpretarlo, ¿no? Entonces hice lo que yo creí que era más natural. Y bueno, me llamaron y de ahí pues he ido entendiendo a qué se refería. Pero sí, creo que mi primera experiencia fue esa. Luego, en el fondo del sitio, sí, efectivamente entré unos pocos años después. Y así ha ido madurando este proceso de aprendizaje, en realidad, de la televisión. Ahora último he hecho una telenovela con Delorre Producciones, Eres mi sangre, que bueno, ha sido un privilegio sí, realmente, porque le ha ido muy bien a la telenovela. Me dieron un personaje que entró ya iniciada la novela y era un personaje que me parecía muy interesante porque no se planteaba no se planteaba ni como bueno ni como malo. O sea, jugaba un poquito con esa ambigüedad y eso me dio carta como para jugarlo un poco. Y bueno, le ha ido muy bien a la telenovela y creo que la gente se ha enganchado. Creo que una de las cosas que me parece mágico de la televisión también es que el público pues realmente cree que los actores son los personajes. En redes sociales hacía algo malo, entre comillas, y qué mal, Fabricio, ¿no? Pero sí, yo creo que la televisión tiene sus retos como actor y sobre todo mucho entrenamiento de poder hacer personajes que cautiven la atención y la emoción del público en poco tiempo, porque creo que ese es el reto. Así es. Ahora que tú nos estás hablando sobre el tema del personaje, ¿no? Que es todo un reto y que tiene que llamar siempre la atención, más cuando ya la novela está avanzada. ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha marcado hasta ahora y por qué? Creo que todos los personajes son un regalo. Siempre que un personaje viene a mí, yo siento que el personaje, de alguna u otra manera, hay algo que tengo que reflexionar o atender. Yo siento que no viene de una manera gratuita. Podría sonar un poquito esotérico lo que estoy diciendo, pero sí he encontrado mucho eso. A veces viene un personaje y digo, ah, mira, y justo sentía que era un poquito el proceso donde estaba y necesitaba reflexionar, pero tratando de responder tu pregunta, creo que, mira, de televisión, creo que me quedaría con mi personaje en Luz de Esperanza. Creo que ese personaje me encantó hacer, porque era un personaje, pues, entre comillas, malo, antagónico, y me encantó trabajar con Wendy Vázquez y Stefano Salvini. Y el personaje pegó tanto que me quedé hasta el final de la novela, entonces eso me encantó. De teatro creo que uno de los personajes más importantes ha sido Gregor Samsa de La Metamorfosis. Hicimos una adaptación al teatro de esa novela. Y de cine, creo que hasta ahora el más retador ha sido Rubén en Reina sin Corazón, que dirigió Gino. Ya que hablamos de cine, Gabriel, tú empezaste con Eduardo Guillot, ¿verdad? ¿O
No sé, Sí. fue tu primer personaje en el cine. Cuéntame, llegaste a este personaje? ¿Cómo es trabajar con Eduardo? ¿Qué recuerdos tienes de esta película? Yo cuando me enteré que iban a hacer una película de Javier Heró, yo realmente me emocioné mucho, porque además yo no conocía a Eduardo, pero a Eduardo era una persona que sentía era muy, muy apasionado. Entonces, no sé cuántas reuniones previas tuve con él, creo que 5 tranquilamente, donde leíamos textos y me daba textos sobre todo de Javier. Entonces, yo decía, pero, entonces, ¿qué? Voy a ser Javier Heró. Y no lo sabía, ¿no? Entonces, además, Javier Heró es uno de mis poetas favoritos. Entonces dije, wow, qué emoción. Eh, y bueno, al final se dio para que Eduardo me diera el personaje de Vega. Y ese proceso me encantó. Además, era mi primera película. Siento que acababa de terminar como talleres importantes de formación actoral. Sentía como mi oportunidad para poder mostrar lo que soy, ¿no? Como actor. Y la verdad disfruté muchísimo ese proceso. Eduardo es un director muy apasionado, muy cuidadoso con la imagen. Él, entiendo, viene con mucha experiencia en publicidad, entonces imagino que tiene un cuidado muy particular con la imagen. Y bueno, con el guión hubo un proceso de maduración muy largo, entiendo. Él creo que se demoró en escribirlo muchísimos años. Y eso se nota. Creo que ese proyecto, en proyectos de cine, creo que se nota cuando el proyecto a uno lo mueve, ¿no? Como director, como guionista. Pero la película es muy limpia, imágenes muy buenas y una de las películas más recordadas en el cine peruano porque tocó justamente al poeta Javier y muchos supieron cómo fue parte de su vida o el final de su vida y pues tu rol pues básicamente suma a la historia que Eduardo propone trabajo. Y luego de Ero está Reina sin Corona, y justo tú lo mencionaste, ¿no? Ahora pasaste a trabajar con... ¿Cómo llegaste, o nuevamente, cómo llegaste a hacer esta película? ¿Cómo te involucraste en el personaje? ¿O por qué es tu referente o el mejor para ti en sí? Sí, mira, con ese personaje, con Reina sin Corona, fue un proceso también, fue un proceso más rápido que el de Javier, porque en la película de En busca de Javier, fue una película que Eduardo me llamó y hubo mucho tiempo para conversar, pero en el caso de Reina sin Corona, como llegó el casting un lunes, y estaba haciendo casting ya el miércoles y el viernes me dijeron que quedé. O sea, fue como una cosa así, como ya, nos vemos en la primera lectura, se acabó. Eh, no sé cómo es que llegué a Lino, porque no fue una convocatoria abierta, fue una convocatoria cerrada, pero me acuerdo, me acuerdo que quien me escogió, quien me propuso para el casting fue Tarik Donofrio, él era el productor. Y ya, bueno, después me hice amigo de Tarik, también de Gino. Y una de las cosas que me confesaron fue que cuando Tarik recibe el casting que yo había hecho, se lo pasa a Gino y Gino, o sea, ve la primera imagen del casting, ¿no? Y dice, oye, escúchame, pero esta es la escena. Siento que está haciendo otra cosa. Sí, sí, no, es la escena. A ver, vamos a ver. Y dicen que una de las cosas que les llamó la atención de mi casting es que comencé de una manera muy distinta a lo que el casting pedía, ¿no? Y es algo que a mí me encantó del casting, ¿no? O sea, el casting era una escena donde había una discusión con mi pareja luego de haber tenido intimidad. Entonces yo planteé una propuesta que al parecer pues les llamó la atención y eso fue creo que una de las cosas que también hizo que al final quizás quedara, ¿no? Por cómo comencé el casting y un poquito la creatividad, o un poquito la propuesta, ¿no? De hacerlo. Ya cuando lo grabé, Marcelo ya fue distinto, ¿no? El proceso de ensayo, hubo un proceso de ensayos porque además era mi primera escena de cámara en sí. Y tuve mucha conversación con Gino, mucha conversación, hablamos de muchas referencias, hablamos también de la necesidad de qué tanto mostrar y qué tanto no mostrar y cuál es el sentido de hacer la escena inclusive. Y luego de muchas conversaciones, pues llegamos a lo que se dio y yo pues estuve muy contento con el resultado, más allá de la escena de intimidad. Creo que era lo que trabajamos con, ¿sí?
Claro, genial, justamente la escena a la que tú refieres es una escena bastante bien trabajada, que no va por la procacidad ni la vulgaridad, sino que está bien justificada dentro de la historia de Flavio, pues, ¿no? Que es el personaje que tú interpretas en esta película. Ujú. Y de Flavio pasas a ver a la herencia de Flora. Viajamos al siglo XIX con Augusto Tamar. ¿Qué Sí, recuerdo de esta película? sí, sí, sí. Bueno, trabajar con Augusto fue un regalo. Yo he tenido muchas referencias de Augusto porque he visto siempre, yo cuando estudié en la Católica me mencionaban a Augusto Tamayo siempre. Es un gran director de cine. Entonces, cuando me llega la propuesta de participar en su película, pues yo ni lo pensé de ninguna manera. Es más, para esa película creo que no hice casting, creo que simplemente como Augusto conversó conmigo y luego de conversar conmigo me dijo, ok, bueno, entonces grabamos, grabamos, ¿no? No, no, creo que el casting fue una conversación. Y bueno, yo lo que más disfruté de esa película fue las escenas que compartía con mis compañeros, con Carolina Cano, con Jimena Lindo, ¿no? Con- Alberto Isola, que también forma parte de la historia. Sí, 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 Aldo sí, Mayerovi, que fue Fina Flora, interpretó ahí a la protagonista. Y correcto. Diego Berti también, bueno, pues que creo que fue su última película. Sí, 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 no. A mí, pues, ganarme con ellos, viéndolos también trabajar y compartiendo escena con ellos, ¿no? Con ese nivel de detalle, pues me encantó. Sí, la película realmente es muy buena y una película muy bien lograda y trabajada pues en el siglo XIX. Es complicado pues realizar una película histórica en este país. Y de ahí pasaste a otra película, a Novelos Sudamericana. Ahí cómo llegaste, cómo es tu trayecto, cómo fue el salto a esta película, a Marcelo Cerzo. Sí, sí, bueno, Sube a mi nube fue efectivamente la última película que he hecho. Pues sí, quizás es la película pues más grande a nivel de prensa que he tenido un poquito porque, claro, la película está inspirada en la vida de Mónica, de Novelú. Y bueno, también interpretar a un personaje que, claro, es de alguna u otra manera no tan cercano, pero sí existe, ¿no? Entonces, yo ahí pues llegué también, no sé cómo me contactaron, ni me acuerdo quién me contactó. Sí, Zebra 3 Producciones, Manuel Alba me contactó para eso. Y hice casting y ya, solamente hice un casting, luego tuve una conversación, me acuerdo, tuve una conversación, mira, me están haciendo, tuve una conversación con el director, Sergio. Ese mismo día que conversé con Sergio, llegó Alesa llegó a leer nuestra y ya comenzó a dirigir. Y me encantó lo que me encantó de Sergio, trabajar con Sergio, fue que desde mi punto de vista él se hace amigo, pero muy bien, ¿no? O sea, yo creo que tuvo esa cercanía, esa familiaridad, yo lo sentía en el buen sentido de la palabra como un niño que estaba cumpliendo su sueño y que todos éramos parte de ese sueño de ser. Y, y bueno, lo que yo no sabía, que es una gran anécdota que tengo de esa película, yo no sabía que, o sea, yo cuando grabé todo, yo dije, bueno, ya, nada, o sea, son escenas, por ahí hay un plano más complicado. Me acuerdo que había un plano particularmente complicado, que era un plano secuencia enorme, enorme, teníamos un recorrido, luego teníamos que subir a una plataforma, interactuar con otros personajes, y mientras la interacción ocurre, mil extras atrás, con mil acciones. Entonces, el plano ya era complicado, lo repetimos no sé cuántas veces, pero salió al final como Sergio quería, porque además Sergio es un director que dice, ¿no? Como, ya quedó, pero una más por si acaso, ¿no? Como para tener dos buenas, ya, Sergio está bien. Pero bueno, la anécdota es que yo vi porque el guión decía otra cosa, que comenzaba con otra cosa. Y lo primero que veo cuando aparece Sube a mi nube es esa escena. Entonces digo, ¿qué? No puede ser que sea viendo la película con Alesa, ¿no? O sea, no, eso sí fue una gran anécdota que me sorprendió. Yo me senté, ¿no? Como, ok, vamos a prepararnos, a verme sin juzgarme, hay que aprender a verse, Gabriel, y ¡plin! Aparece. Pero me encantó hacer la película y me encantó todos los comentarios que hubo.
tanto comentarios positivos como críticas constructivas. Me pasó también. Así es, Gabriel. Bueno, ahora que nos has comentado este momento divertido y un poco, digamos, embarazoso haciendo el momento de la grabación, ¿no? Son anécdotas que ahora los plasma y uno, bueno, se acuerda y, bueno, son momentos que quedan marcados en tu registro. Pero, digamos, si un joven hoy en día, que la juventud está en las redes sociales, los miran a ustedes como parte de su crecimiento, de ellos también, ¿tú podrías darnos de repente algún consejo a estos jóvenes que quieren empezar con soñar, con ser actores? ¿Cuál es un consejo honesto que podrías tú mencionar? Yo creo, yo creo que, a ver, creo que lo más honesto que puedo ser es decirles, felizmente depende de ellos. Todo, felizmente, depende de ellos. Y no hay fórmula para... creo que es importante tener referentes. Yo les aconsejo que busquen referentes, vayan a ver una película y vean qué actores les... Investiguen, pongan en Wikipedia, Google, y vean qué camino tuvieron, en qué escuelas se formaron, y pregunten, investiguen y mándense a probar ese taller o mándense a ver películas, seguir creciendo, también hacer crecer su referente. Pero creo que lo que más, el tip que me hubiera gustado que me digan y que recién ahora estoy comenzando a entender, es que al final, felizmente, todo depende de cada uno. Entonces, si es que alguien me dice, un chico, además yo soy universitario y tengo, bueno, tengo ese regalo también que me ha dado la... Cuando viene un chico o una chica, ¿no? De 18 años, 19 años, me dice, quiero ser actor, yo le digo, eh, busca, busca, prueba. Hay una frase que a mí me encanta, del teatro, pero creo que se aplica perfectamente también cine, teatro, televisión, que una cita de Samuel Beckett, que es un dramaturgo irlandés, que dice, lo intentas, fracasar, inténtalo, fracasa, fracasa mejor. Entonces hay una sensación de no hay mala de lo malo, no todo. Yo creo que con las redes sociales, quizás, quizás puede ser que las redes sociales nos pintan o nos dan, no solamente a los jóvenes, sino también a todos, creo que nos hacen que lo que importa es el resultado, pero todo el trabajo invisible y mágico está en el... Entonces creo que eso hay que abrazar y eso es lo que tienen que, creo, entender los jóvenes. Eh, yo les diría eso, que respeten su proceso y no teman equivocarse, por más cliché. Claro, no, lo que tú refieres básicamente es el temor natural que tiene todo ser humano para dejar su comodidad y aventurarse a algo nuevo, y no siempre la resiliencia lo acompaña, pues no hay momentos buenos, momentos malos, pero hay que ser constante para lograr lo que uno desea, ¿no? Y ya para cerrar la entrevista, Gabriel, gracias por los consejos y recomendaciones hacia los cinéfilos que van a... ¿Qué se viene para Gabriel? Cine, teatro, televisión, ¿dónde te veremos próximamente? Cuéntame. Bueno, ahora pues estoy pues muy emocionado porque ahora, desde este año, he sacado pues mis papeles para también trabajar en... Entonces ahorita el plan es irme a México a hacer castings y a poder encontrar también oportunidades laborales. Y es eso lo que tengo pensado. A mí me entusiasma poder estar en ese rol nuevamente de, ¿sabes? Pisar una industria tan grande como es, pero sin ser quien soy. Me parece como retador, pero me parece genial no tener el peso de demostrarle nada a nadie algo. ¿No? Me parece genial como ir a buscar y, Empezar a tocar puertas, como y me... empezar a tocar puertas y yo creo que lo que me ha regalado la actuación y siempre lo confirmo, la actuación, o sea, si tú vas a escoger ser actor, hay algo con lo que vas a tener que lidiar, que es la incertidumbre. Si es que tú, pues, no lidias bien con la incertidumbre,
yo de verdad de corazón te aconsejo que no seas actor porque la vas a pasar muy mal, porque nuestra carrera se basa en la incertidumbre. Tienes que saber más. Ahora ya creo que la incertidumbre lo estoy tomando como un maestro, como una maestra, y eso es lo que quiero para ahora. En octubre me voy 2 meses, ahí felizmente hay una agencia de representaciones que pues me está apoyando. Tengo también, felizmente, tengo también recomendados de managers, ¿no? Cosas por el estilo. Y también estudiar, por supuesto. Me gustaría llevar un taller de actuación frente a cámara para poder mostrar. Así que por lo pronto eso, he hecho castings de novelas y de proyectos de cine que bueno, están ahí, todavía no están confirmados. Y algo que mi querido amigo Emanuel Soriano, gran actor, me dijo alguna vez, es que hasta que tú no estés parado diciendo tu texto frente a el proyecto no sale. ¿No? Así que bueno, todavía pues no estoy grabando nada en particular. Hay propuestas muy, muy geniales, pero todavía no es nada concreto. Espero se materialice para el próximo año, sin lugar a dudas. Teatro, hay propuestas de teatro, sí, propuestas de cine, propuestas de televisión. Estoy seguro que en el barrio nos inventaremos algo para seguir trabajando juntos. Así que sí, eso es más o menos lo que se viene. Qué bueno, Gabriel, qué bueno escuchar esto, que son nuevos proyectos, que vas a entrar a un mercado bastante competitivo, que es México. Es un mercado bastante amplio. Esperamos verte en alguna otra entrevista más adelante y bueno, y que nos sigas contando lo que vienes realizando. Bueno, esto ha sido todo por hoy, cinéfilos. Esperamos que les haya gustado nuestra entrevista con nuestro gran actor Gabriel González. Gabriel, ¿quieres decir algunas otras palabras? Pues agradecerles a todos quienes nos están viendo en este video. Mi nombre es Gabriel González y pueden seguir en mis redes sociales como Gabo González en Instagram. Además de ser actor, pues también la actuación me llevó a conocer la docencia y la docencia me hizo también conocer la creación de contenido. Y la creación de contenido también me ha hecho hace poco conocer la conducción y en esas ando. Ahorita estoy con el foco y ese es un poquito lo que está rigiendo un poquito mi norte y esa es la invitación a quienes les están viendo este video, que por están viendo y están viendo este video y les gusta escuchar estas entrevistas. Si es que tienes esa curiosidad, persíguela. Persíguela a tu estilo y con tu propio sello, que seguramente llegarás a eso. Gracias, Gabriel, por tu tiempo. Agradecemos las palabras para los seguidores y nada, estás invitado para próximas entrevistas, trabajos, teatro, cine. Bienvenido a este canal. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a todos. Ah.